Muy buenas tardes, nos encontramos un jueves más aquí con todas y todos ustedes en Tiempo de Mujeres, con mi querida la doctora Gina Villagómez, y hoy tenemos una invitada más que de lujo. De hecho, decíamos, ¿qué vamos a decir en la semblanza? No necesita presentación, conocida por todas y todos. Ella es la hoy diputada federal Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de nuestro estado, exgobernadora de Yucatán. Hola, Bonnie, qué gusto tenerte acá. Gracias, gracias, Gina. Bienvenida, Ivonne. Tiempo de Mujeres. Tiempo de Mujeres, aquí hasta que se nos hizo al aire, porque aquí con la agenda de la diputada pues ha estado bastante complicado, hasta que tuvimos que agarrarle y decirle de aquí no te vas, porque queremos que nos cuente mucho. Casi fue una emboscada. Y además ya le advertimos para todas y todos los que nos conocen que todo lo que se dice aquí se queda. Sí, claro. O sea, no hay ningún problema, así es que vamos. Sí, lo he visto. Ahí está, ella sí nos ve, a diferencia de otras y otros. Pero no, realmente, Ivonne, un súper gusto que estés aquí. Pues ahora sí que tenemos muchas preguntas y muchas ganas de que nos comentes cómo va toda la situación. Generalmente iniciamos con la vida personal, quién sería Ivonne Ortega, pero no hay quien no te conozca, pero sí un poco definirte en función de, uno se imagina a Ivonne Ortega con el PRI, y como que no había más priista que una Ivonne Ortega. Claro. Entonces, ¿cómo se deconstruyó esta Ivonne Ortega en este momento de madurez política en la que te encuentras? Ivonne, bienvenida. No, muchas gracias. Fíjate que yo nunca pensé, nunca pasó por mi mente estar fuera del PRI, esa es la verdad, ¿no? Y cuando empiezo, hace poco me entrevistaron unos chavos de no voy a hacer promoción de otro programa, y en una respuesta espontánea me di cuenta qué fue lo que pasó. Claro, yo me creo, políticamente hablando, yo nazco políticamente hablando, en el PRI oposición. O sea, yo soy PRI oposición, PRI oposición, PRI oposición. Cuando nos convertimos en PRI gobierno, empecé a decir, oye, esto ya no me cuadra, aquí no estoy cómoda. Recordarás aquella iniciativa del presidente del IEPS, del presidente Peña. Sí. Yo tengo una confrontación brutal, y si me hubieras dicho en retrospectiva, yo debí haber renunciado ese día. Yo me agarro muy fuerte con el presidente Peña y le digo que el presidente le va a partir el alma a todos los mexicanos. Yo no le decía que no pusiera el IEPS, yo le decía que pusiera la mitad, y la otra mitad le llevaba donde podía conseguir esa otra mitad. Hago una iniciativa ciudadana, recorro el país, muchos me ayudaron a recabar las firmas. No solo en cámara, pero ahí está mi mano. Me ayudan a recabar las firmas, presento la iniciativa, la mandan a la congeladora, digo, la más vieja práctica del PRI, la mandan a la congeladora, me amparo a la corte, logro que se discuta, obviamente la votan en contra, pierdo la votación, y en ese momento me separo de la Cámara de Diputados, pero no renuncio al PRI. Luego tengo 2, 3 condiciones allá de PRI gobierno, y digo, ¿cuándo se salió el PRI de mí? Cuando fue gobierno. No me digas. Sí. Y es que por eso, cuando decías, nunca te veías fuera del PRI, claro, cuando fue gobierno, y ahora en Movimiento Ciudadano, esta deconstrucción de PRI, pues me motiva todos los días tener que aprender algo nuevo, hacer algo diferente. Y estoy cómoda, y creo que cuando estás cómoda, creo que esa es la gran parte en la que tienes que definir cuando es un proyecto, el que sea, de vida. Yo estoy cómoda en Movimiento Ciudadano. Bueno, además es otra etapa, ¿no? Una madurez política que finalmente te da pues ya tantos años de experiencia. Sí, caray, sí. Resáltalo. Empezó muy joven, era una niña cuando decidió, según me acuerdo en alguna otra entrevista que tuvimos, sí, que desde niña dijo, yo voy a arreglar esta calle, yo voy a ser presidenta municipal, y lo cumplió, y obviamente tienes muchos años de experiencia, y esto supongo que te permitió deconstruirte, porque son capas y capas de formación. Claro. Nada más para cerrar esta idea, ¿sentiste traición, te dieron la espalda, o fue una ruptura interna tuya con el movimiento, con el partido? Es más una ruptura interna. Creo que cuando estás en un proyecto donde no te sientes cómodo, cómoda, donde ya no ven lo mismo que tú ves, cuando las causas que tú abrazas ya no son las que ellos abrazan, cuando ves de manera diferente, es la parte, digo, a mí me ha tocado también esta parte de divorciarme, de decir separarme del que fuera mi esposo, es dices, es hasta aquí.
porque si no la reunión se vuelve tóxica, ¿no? Claro. Y ya, creo que rompí en el momento correcto. Y en un momento había yo pensado, lejos de lo que podía parecer en mi caso, retirarme de la vida política. O sea, yo renuncio al PRI y me voy un año a componer mis cosas personales, por cierto, que las traía yo hechos un desastre, porque pues todo el tiempo era política. Habías estado haciendo recorrido por todo el país. Recuerdo, dejas la gubernatura, te vas a nivel nacional, buscas una precandidatura de tu partido para la presidencia del país. Recuerdo que recorriste todo el país. Sí, recorrí el país una muy buena base. Tres veces recorrí el país, una con la firma por tu bolsillo, con disminuir el IEPS al 50%, la aspiración a ser precandidata a la presidencia y la aspiración a ser presidenta del partido. Tres veces en un año me recorrí el país. Sí, y después, cuando, es que hace todo el sentido como lo explicas, el rompimiento con el partido en su momento, porque yo desde que te conozco eres una mujer de lucha. Entonces, y eso lucha hasta conmigo misma. Exactamente, entonces eso no cambia ni de la noche a la mañana. Pero cuando viene esta etapa, digamos, de pausa, te dedicas a estudiar, te dedicas a profesionalizarte aún más, ¿y en qué momento decides volver? Hago un momento de pausa porque digo, quiero saber si quiero seguir haciendo política. ¿Sí pensaste en romper con la política? Sí. Primicia, primera vez que lo digo. Sí pensé en decir, a ver, tengo un hijo, en ese entonces tenía Álvaro, en 2018 tenía... Aparte tenías una carrera, y perfecta. Estaba estudiando el doctorado, entonces dije, pues voy a ver qué es así, como que vivir normalmente, ¿no? Y me dedico de verdad a recomponer parte de mi empresa, que la había yo metido en temas económicos bien complicados, por estar pagando tantas salidas a recorrer el país. Empiezo a emprender inclusive otros negocios, a dedicarle más tiempo a mi hijo. Nos toca la pandemia ayudó un poco, pero luego cuando empiezo a ver la condición en la que se encontraba el país y decisiones varias que no estaba yo de acuerdo, llega un momento en el que, como el Pepe Grillo que tengo aquí en el oído me dice, oye, con la experiencia que tienes, con los conocimientos que tienes, con las relaciones que has construido a lo largo del país, tú te sientes bien si solo resuelves tu problema, o sea, el tuyo, el de tu familia, y dejas que el país siga como está. Y ahí fue cuando dije, no, tengo que seguir. ¿El factor López Obrador influyó cuando viste todo lo que estaba sucediendo desde el principio? Bastante. Y muchísimos mensajes de, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? Me imagino que eran unos cientos. Sí, ¿viste desde el principio lo que finalmente nos está sucediendo con el gobierno federal? Fíjate que al principio yo pensaba que iba a ser, digamos, creo esta parte romántica que tenemos las mujeres, no sé si los hombres, pero las mujeres yo pensaba, llevas que decían, nos va a llevar a un Venezuela, y yo decía, no un Venezuela, a un Brasil, Lula, dije yo pensaba. Luego, cuando pasa este tema del aeropuerto, yo dije, va a ser la consulta pública, va a perder la consulta pública, y va a decir, soy un demócrata, respeto y respaldo, porque el aeropuerto no solo es el aeropuerto, no solo son los pasajeros, sino es un hub, hubiera sido un hub, el aeropuerto de Texcoco, que permitiría pues ser México el distribuidor de diferentes puntos. Pero cuando veo que no, efectivamente sí es para que pierda, y sí es para que desaparezcan miles de millones de pesos que ya estaban ahí, que se siguen pagando y que siguen desperdiciando, ahí fue así como el primer punto de alerta, de decir, oye, caray, no es Lula, no es Lula, ¿no? Y entonces fue que tengo que reconocer que tuve invitación de todos los partidos. No, pues acababas de recorrer, tenías un gran capital. De todos los partidos. La veíamos por el norte, por el centro, por el sur del país. Gente del norte en algún momento, en 2 ocasiones, en 2 eventos me dijeron, oye, tu gobernador acaba de estar acá, tu exgobernador acaba de estar acá. Ivonne Ortega siempre de arriba para abajo causando polémica. Pero eso sí, no se le puede escatimar, una mujer de lucha, una mujer de mucha fuerza, pero vamos a seguir hablando con ella en un momento más. Espérenos un momento aquí en Tiempo de Mujeres. Volvemos.
Regresamos con todas y todos aquí en Tiempo de Mujeres y estamos platicando con Ivonne Ortega Pacheco. Qué gusto tenerte. De verdad, a mí en lo personal me da mucho gusto verte de nuevo. De tantas veces. Reclamo el abandono. No, y a mí también. ¿Verdad? Hay que decirlo, ¿no? No, sí me da mucho gusto. ¿Sabes cuánta gente me dice eso? Lo sé. Pero bueno, estábamos platicando hace unos momentitos cómo ha sido toda esta trayectoria, este cambio de, digamos, de dirección, esta parte donde también te preguntaste, ¿sigo en la política, no sigo en la política? O sea, realmente has tenido los espacios por los que todos los que estamos en política aspiran y quieren estar, ¿no? Y regresas, decides volver, y ¿qué te motiva a ir a Movimiento Ciudadano? ¿Por qué Movimiento Ciudadano? Vuelvo a hacer el análisis como cuando renuncié al PRI, o sea, ¿dónde me sentiría cómoda? Y comentaba que me invitaron todos los partidos, y reconozco y agradezco la invitación de cada uno de ellos, pero decía, yo no me veo ahí. Por ejemplo, me invitan hoy, en un año me expulsan, si yo soy pro libertades, por ejemplo, ¿no? Y cuando yo soy senadora, antes de ser gobernadora, yo conozco al senador Dante Delgado, y desde ahí él me invitaba a Convergencia y luego a Movimiento Ciudadano, y yo le decía, oiga, no me veo fuera. Le dije, pero cuando yo decida, si en algún momento, y cuando renuncio al PRI, él me busca, y le dije, mire, quiero darme este espacio, quiero valorar si quiero regresar a la política, y si regreso a política tengan la plena seguridad que va a ser Movimiento Ciudadano. Y así fue. Y de verdad no me arrepiento. Hemos hecho una fórmula bastante interesante, porque él trae la escuela de Gutiérrez Barrios, que yo estoy aprendiendo también de esa parte, de esa forma de hacer política, y pues la forma mía de tiburón, ¿no? Que si dejas de nadar te ahogas. Entonces, la deconstrucción y poder construir de algo diferente, nuevo, con nuevas perspectivas, la verdad es que sí es un acicate todos los días, ¿no? Sí, lograste, por ejemplo, incorporar, porque son ideologías y formas diferentes de hacer política, como lo comentas ahorita, pero Movimiento Ciudadano como que no tenía, pues no tiene todavía para muchos ciudadanos, ciudadanas, un peso ideológico como el que tiene el PAN o tiene el PRI, incluso el PRD, sino que pues sí es ciudadano, pero no se le conoce a fondo. Y la imagen de Dante Delgado tampoco ha dejado ver mucho detrás de esta ideología o prácticas o forma de hacer política por parte del Movimiento Ciudadano. ¿Fue cómodo entonces entrar ahí y comenzaste a transformar también dentro del partido? Conociéndote, digo, supongo. Llegaste a meter relajo. Conociéndote, llegaste a meter relajo. Un poco. Sí, o sea, sí llego, primero tengo que estar en esta disposición de construcción y de construcción a la vez, y vamos haciendo esta parte de ir integrando, digamos, una Ivonne Ortega que yo no conocía. Que tú misma no conocías. Sí, ¿sabes qué me gusta de Movimiento Ciudadano? Que es un partido de libertad. A diferencia, digo, de la formación que yo venía, que, oye, cuidado, lo seguimos viendo, que se vaya a enterar el presidente del partido, porque claro, arde Troya, o cuidado, vayas a hacer una declaración. De repente preparé una intervención para estar en la reforma de político electoral, y se la mandé al senador, le digo, oiga, para su visto, bueno, protocolos del PRI, y me dijo, no, si con eso está usted de acuerdo, usted es el que está en la comisión. Entonces dice, entonces espéreme, me faltó. Entonces espéreme, me faltó. Entonces esta parte, por eso probablemente no se ve tan clara la ideología, es de centro y socialdemócrata, pero como es abierto, es de verdad, o sea, es neta, o sea, esto que dicen es así. Dicen, es que, ¿cómo vas a hacer como quieras? De repente ves a alguien que se agarra, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano como Movimiento Ciudadano en redes, y tú crees que hay una operación ahí que le digan, oye, bájenle. No, dejan que transite, y eso también está padre. Eso está padre, y de alguna forma, bueno, tú logras, después del recorrido que hiciste 3 veces, con tus recursos, ya lo aclaró, por todo el país, hasta donde nos enteramos, hiciste una buena base, porque había mucha gente que te apoyaba para la candidatura a la presidencia, precandidatura a la presidencia del país. ¿Lograste atraer a gran parte de estas redes a Movimiento Ciudadano?
Sí las hay ahorita, sí hay una gran parte, pero en ese momento, cuando yo renuncio al PRI, recuerdo que me llamaban de muchas partes de la República, que eran los coordinadores estatales, y me decían, renuncio. Y yo les decía, si quieres renunciar, tú sí. O sea, pero no puedes tomar una decisión porque yo tomé una decisión, esa decisión es mía. Hubieron quienes se quedaron, hubieron que se medio quedaron, hubieron quienes tuvieron una embestida voraz de parte de los estados y decidieron irse a otro lado. Y ahora, en una etapa diferente, digo, como Alex Lora, las piedras rodando se encuentran. Nos vamos encontrando nuevamente en Movimiento Ciudadano, y hoy con un vehículo más fuerte, más potente, con una gran posibilidad, y ahí están trabajando. Todos no están, hay una gran parte que sí, y la que no está ayudando en otros proyectos que pueden ayudar a la construcción del 2024, ¿no? Ahí, a eso iba a preguntarte ahorita. ¿Tú crees que dentro del Movimiento Ciudadano a lo mejor no fueron todos los que le quieren levantar y seguir respaldando a Ivonne Ortega? Si Ivonne Ortega mañana se levanta y dice, quiero ser candidata a la presidencia de la República, más allá de la marca, hay muchas amigas y amigos a lo largo de la República que siguen en contacto contigo, que siguen impulsando lo que piensas y tu lucha. Sí, claro, y quiero comentar que hay 2 entrevistas ahora al senador, que una le hizo Carlos Loret y la otra se le hizo René Delgado, en donde le dice, oigan, pero ¿y los candidatos de Movimiento Ciudadano? Y él, entre los que nombra, por ejemplo, de parte de los hombres, nombra a Samuel García, a Alfaro y a Colosio, y de las mujeres me nombra a mí, a Pati Mercado y a Amalia, si no me equivoco. Entonces ya sabes, el ivonismo, oye, ¿cuándo empezamos otra vez? No tienes idea, le dije al senador, le digo, oiga, me ha metido usted en un tremendo lío. Pero bueno, está padre, ¿no? Pero también está claro que cuando tienes los pies bien puestos sobre el piso, después de tantas cosas que has vivido, ¿no? Decir, oye, hoy te toca la parte de la articulación política, la parte de, yo siempre digo que el soldado que declara la guerra despierta muerto, la guerra no hay que declarar, hay que hacerla. Entonces, hemos estado construyendo la guerra, no declarada, y si la ecuación dice, pues es una elección de mujeres, como hoy estamos aquí en la plática entre mujeres, bueno, pues estoy lista, pero no estoy como en el 18 que digo, yo quiero ser y estoy recorriendo el país. No, hoy estoy articulando un proyecto que puede ser la oferta política para el 2024. Ahora, lo que sí tienes a favor es que estás en una posición privilegiada como secretaria del partido, y eso de alguna forma pues eres la segunda de a bordo de un partido que ahorita no está cómodo con lo que está sucediendo. Pero ahorita volvemos un poco al asunto, tu asunto personal dentro del partido. Ivonne, cuéntanos, tú que estás allá, que estás en las grandes ligas, ¿no? A uno le llega un poco, depende de lo que veas, si ves la mañanera o si ves a Loret, ¿no? Depende de esto. ¿Cómo ves lo que ha pasado, ya fuera de fanatismos, el gobierno federal, las decisiones de presidencia? ¿Cuáles crees que han sido los principales errores o hacia dónde podría apuntalarse el país hacia adelante? Pero yo creo que ha cometido varios errores. El aeropuerto es un error respecto a la cancelación, a la lectura de la inversión internacional. Muchas empresas se fueron a partir de ese, y en consecuencia empleos, ¿no? 2, me parece brutal y salvaje la decisión que se tomó en salud. De por sí teníamos un sistema de salud era deficiente, pero de alguna manera lograba cubrir algunas cosas. Ver hoy que pues, los niños con cáncer, las personas con alguna enfermedad crónica, bueno, hay un caso de Concal, no voy a decir la persona, que pues fue por apendicitis y se murió de peritonitis en el piso. Ay, no. Entonces, esas son las cosas en donde esta parte de la sensibilidad, el quitar los programas, yo soy de las que está de acuerdo en donde puede devolucionar programas si no están funcionando. Pero esa evolución tiene que llevar un proceso. Te voy a poner, por ejemplo, en el sector, en el porcícola, por ejemplo, el mío. Quitar la inspección fitosanitaria animal y vegetal de los aeropuertos es brutal para cualquier productor, porque habíamos logrado en México hacer un cerco sanitario, particularmente Yucatán un cerco sanitario. Entonces, esas decisiones es así porque yo lo creo, sin la investigación, sin
El tema del tren, por ejemplo. Ustedes dirán, Ivonne traía un proyecto del Tren Bala, famoso llamado Tren Bala. Quería preguntar eso también. Bueno, el tren que nosotros teníamos, primero lo lideró el BID, lo financió el BID, lo acompañó el BID y el líder del proyecto era Aaron Dichter. Pudiera haber puesto a rodar, no los 1.500 kilómetros que él quiere, pero 388 sí, sin afectar ningún árbol y ninguna condición de la que hoy pues está denunciando, porque se agarraba el derecho de vía de CFE, que ya estaba impactado, que ya tenía un estudio de suelo. Eran 388 kilómetros, pero por algo se empezaba. Entonces, esas partes es así porque así lo quiero, pues creo que no le sirve a nadie. Pero particularmente dos cosas creo que son las que afectan y que a mí en lo particular me duelen. Salud y seguridad. Esta campaña de abrazos, no balazos, pues no sé quién se la haya recomendado. ¿Crees a estas alturas de la gran, pues el nivel tan salvaje de violencia que tenemos, tú crees que se hubiera podido manejar de alguna forma? Claro. Tú que has estado a cargo de cuerpos de seguridad, que mantuviste a raya y mira que te tocaron desde los descabezados hasta intervenciones muy fuertes de los grupos organizados. ¿Tú crees que sí hay una estrategia? Tú, si tuvieras que tomar esa decisión, ya conociendo lo que conoces, con la experiencia que tienes, con lo que conoces a nivel federal, ¿sí se puede hacer algo? Por supuesto que se puede hacer algo. Más allá de lo que hizo Calderón, por ejemplo. Es que nada más lo sitúan en la fuerza. Y si bien necesitan la fuerza en este momento por las condiciones de penetración que tienen los grupos delincuenciales en diferentes partes de la República, lo que le da mayor valor a un proyecto para garantizar la seguridad es ese sentido de identidad y de pertenencia. Por ejemplo, vamos a poner a nuestros vecinos en Quintana Roo. Tú le preguntas a un taxista, por ejemplo, ¿de dónde eres? Y te dices de Yucatán. ¿Y hace cuánto tiempo que vives aquí? 30 años. O sea, realmente es quintanarroense, pero se siente de Yucatán. Entonces, no ha logrado Quintana Roo hacer este sentido de identidad y pertenencia porque el desarrollo que da el turismo no se traslada a la parte social. O sea, tú pasas de la zona hotelera hacia acá, sobra todo, y de la zona hotelera para acá, falta todo. Entonces, esos no son programas que tienen que ver con la fuerza, pero que generan sentido de identidad y pertenencia. Cada estado es diferente, cada uno tiene sus propias condiciones. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, todos los habitantes, el 70% de los habitantes tienen relación con algún delincuente. No delincuencia organizada, pero con algún delincuente. Entonces, ¿cómo puedes pensar que la sociedad pueda denunciar? Tienes que empezar con un valor cívico, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede, hay que hacer el análisis de cada uno de los estados e ir tomando acciones, pero definitivamente la de abrazos, no balazos. Pues esa no es. ¿Y qué sí rescatarías del gobierno federal? Ivonne Ortega, ¿qué sí rescataría, incluso continuaría y mejoraría? Yo creo que del gobierno federal, una condición que atinó, por ejemplo, es, sí, ¿no? Pero yo mejoraría, por ejemplo, el apoyo a adultos mayores, que ya estaba, pero no estaba en especie, por decirlo de alguna manera, porque ahorita ya hay algunos estudios que detonan que cuando llega el pago al adulto mayor, les dan, a veces los hijos hasta con golpes les quitan ese recurso. Entonces habría que ver cómo se mejora que ese recurso que llega para el adulto mayor efectivamente sí sea para el adulto mayor. Efectivamente llegue al adulto mayor. Y le sirva al adulto mayor, ¿no? Esa me parece que es el apoyar a las mujeres madres solteras, pero yo la acompañaría con la capacitación para que no vivan solo del apoyo, sino para que puedan salir adelante y puedan emprender y ser independientes, porque no van a depender de un marido, pero van a depender de un gobierno. O sea, digo, mejoraría, pero estoy de acuerdo. Me duele muchísimo, ahí sí no estoy de acuerdo, por ejemplo, con esta parte que hicieron de otorgar el recurso de manera directa a la sociedad de padres de familia para mejorar las escuelas y haber quitado el sistema de infraestructura de la educación, porque pues si te toca un buen comité de padres de familia, pues extraordinario, pero si no, pues el dinero ya llegó. Ahí se queda. 500,000 pesos pagados, no sé si puede ser promoción, en un banco popular que vende electrodomésticos, ahí se paga. Entonces, yo creo que la voluntad del Estado está bien, pero en la operación del programa es donde hay que mejorar, ¿no? Y el asunto además de los abrazos no balazos, ¿cómo ves la manera en que ha confrontado
mucho. ¿Tú sientes, tú que recorres todo el país, sientes esta polarización que va a ser como un impedimento a que tengamos un proceso democrático sano, maduro? Me encantaría decir que no, pero puedes trazar una línea, por ejemplo, en el Pacífico, trazas una línea y te vas a encontrar que todos los municipios que quedan del lado del Pacífico, todos son ganados por el mismo partido. Uy. Entonces empieza la intromisión a decisiones políticas, que eran donde no se había metido la delincuencia organizada. Ya hay lugares donde postulan candidatos y si no son sus candidatos los matan. Es bien complejo Sinaloa, Durango, Michoacán, Guanajuato, con el nivel de Guanajuato, Querétaro, que pudieras pensar que mira, que un poco como Mérida, Querétaro siempre, ¿no?, era similar, pero vendió como un boom inmobiliario de ciudad de calidad de vida. Aguascalientes. Sí, tan lindo, tan chiquito y tan lindo y también. Entonces, por eso digo, si vas viendo, sí se puede y tienen diferentes espacios de penetración cada uno de los cárteles y habría que ver de cártel a cártel y qué cártel está, ¿no? Pero yo creo que de verdad tengo fe en que sí, definitivamente son muchos más los buenos que los malos. Y lo que sí en esta polarización tan marcada, ¿no? Que al menos yo creo que algunos pensábamos que se iba, a lo mejor en los primeros 3 años a venir a pulverizar, y no, hoy vemos casi al término de un sexenio una sociedad polarizada, y eso le da una gran oportunidad también a la sociedad civil, a la propuesta ciudadana, a los perfiles que suman, a los perfiles que no son tan extremos derecha e izquierda hoy en el país, ¿no? Y en los estados también con sus particularidades. Pero yo creo que ahí reside mucho, bueno, ahí tu área de especialidad, mi querida doctora, la sociedad civil bien organizada. La sociedad civil, sí, y ese es otro punto, Ivonne. Pasemos un poco ahora al asunto que, bueno, ya no hay presidente, no hay gobierno, quién sabe quién está manejando, ¿no? Quién sabe quién está con el timón, porque todo el mundo está en el asunto de las candidaturas y ya de inicio en el proceso electoral. ¿Qué es lo que tendría que hacer en este último periodo de gobierno la Federación como para rescatar algo, Ivonne, desde tu punto de vista? Primero, antes que la Federación, yo creo que tiene que hacerlo el INE y tiene que hacerlo el Tribunal Electoral. Esta campaña abierta de las corcholatas o de las personas que están aspirando en Morena y de la oposición que está tratando de nivelarse también ya para también nosotros sacamos a los nuestros, pues los dos están violando la ley electoral. Pero abiertamente. O sea, ¿Y la oposición, Ivonne? Nosotros presentamos hoy como Movimiento Ciudadano una denuncia al Tribunal Electoral para que determine, pues si es legal hacerlo, pues para que lo hagamos todos. Pues vamos todos. Y si no es legal, pues para que frene a todos, ¿no? Vamos a esperar a ver qué nos contesta el tribunal. Y ¿qué creo que faltaría? Es que ya con un año y con una sucesión brutalmente adelantada, ya no hay manera de arreglar esto. Veo muy difícil que pueda. Ivonne, ya antes de irnos en este corte, se ha criticado mucho, lo que ha pasado con el PRI después de las elecciones recientes en el Estado de México y Coahuila. Aquí, ¿tú sientes que el PRI realmente ya fue el final del PRI o crees que hay, tú que lo conoces desde dentro, tú que has de haber tenido relación más cercana con Alito, el enterrador Alito, el sepulturero. El sepulturero, yo hace poco les decía hace unos días, humildemente en mis redes, Alito, Marquito, ya renuncien a sus partidos, por favor. A sus partiditos. A sus partiditos, por favor. ¿Cómo ves qué posibilidad le ves a este intento de simulación de oposición? Es que la alianza no es por ósmosis inversas que pasen. Sí, todos firmo y ya está. Sí. Juntamos los logos y ahí vamos todos. O sea, no, claro. Es no conocer a la sociedad. Ahí sí tú conoces mejor que yo. Es no conocer a la sociedad. Puedes ver la elección del Estado de México. Ves, por ejemplo, el PRI baja 200,000 votos de su participación y el PAN 600,000. Porque le pusiste el logo, pero le pusiste a Alejandra El Moral. Sí. Entonces, es muy difícil es como aquí en Yucatán, que puedas unir PRI y PAN, no, o sea, es agua y aceite, han estado durante años, los Capuletos y los, claro. O sea, con el de la esquina te insultoroteas cada elección, entonces está muy difícil que puedan hacer esa alianza. Nosotros sostenemos que cada quien tiene que ir por su público, y que eso sí puede garantizar una fuerza opositora
que también aquí hay que destacar que cuando lleguen a hacer oposición, y digo, el que gane el gobierno siempre debe tener una oposición, porque si no hay una oposición, pues está muy difícil. Yo de verdad le agradezco muchísimo, y se lo he comentado a diferentes directores de medios, que siendo gobernadora, porque yo llegué a tener esta reforma constitucional al final de mi periodo en diputados locales, que tenía yo unos medios de comunicación que me pegaban durísimo, porque era tu asentamiento todos los días, decir, a ver, si está pegando, a ver qué pasa, entrabas a revisar a ver y de repente se había, de repente no había. Entonces siempre tiene que haber una oposición. Y hoy esta parte opositora creo que tiene que entender que no es la decisión de 3 personas, o 4, si se sumara Movimiento Ciudadano, no lo es, que sumen la voluntad, inclusive de nosotros 3. O sea, claro, yo no puedo acordar por ti y menos por ti. Claro. Al contrario, tenemos que hacer un trabajo de participación ciudadana en donde sean los ciudadanos que se atrevan a tomar el barco, desde la propuesta hasta los gobiernos. Hasta los gobiernos. Entonces aquí esta alianza con estos 2 personajes, Alito y Marco, no creo que no, funcione. Nosotros tenemos muy claro el mandato de la Coordinadora Nacional, que vamos solos como Movimiento Ciudadano, y con estas actitudes menos. Pues no se presenta muy bien el futuro político para tener una opción distinta, pero espérenos un momento, volvemos ahora en Tiempo de Mujeres, un momento más aquí con Ivonne Ortega Pacheco. Volvemos. Regresamos aquí con todas y todos. Hay una integrante más, hoy es el debut de Carlota Rosado, ella nos acompaña también en este programa muy especial. Y va a arrancar el cable. Tiempo de Mujeres, ya le gustó el micrófono a Carlota, ya le gustó. Nada más una nueva integrante, así es que Carlota, bienvenida, hoy que está la tía Ivonne, la tía Gina, vamos a ser las consentidoras, ya tenemos una feminista más por aquí. Eso sí, Oye, y bueno, platicábamos hace un momento los grandes retos, cómo se ven las alianzas, y cómo se ve el futuro, cómo se ve este 2024, no para Movimiento Ciudadano, para Ivonne Ortega Pacheco. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la construcción en Yucatán? ¿Cómo ves también la proyección hacia, si bien hoy los temas de mujeres, las brechas de género, se están empezando a cerrar con las nuevas leyes y todo este avance? Sí, sí es cierto. ¿Lo vemos materializado? ¿No lo vemos materializado? ¿Cómo lo veo? Bueno, como siempre me conoces y algunas de mis compañeras, particularmente en la Cámara de Diputados, no les simpatizo cuando lo digo, pero lo voy a decir. Hoy dicen, somos la Cámara de la Paridad, 250 mujeres, 250 hombres. Efectivamente, somos 250 mujeres y 250 hombres. Si nada más revisa cuántas leyes e iniciativas hay de empoderamiento para las mujeres. Solo las mías. Y no han pasado, por cierto, al Pleno. Y además no pasan. Y ese es el problema, generalmente el hecho de que una mujer, bueno, tenemos que celebrar que las mujeres suban al poder, que tengamos más gobernadoras, que tengamos más diputadas, pero el hecho de tener los nombramientos de mujeres no significa que tengan perspectiva de género. Tú lo viviste, tú misma lo viviste, claro. Tuviste que aprender, que incorporar toda esta hasta forma el lenguaje, de hacer política, hasta el lenguaje. Y la política pública, la asignación de recursos, y te tocó a ti la brecha. Claro, de hecho hay un tema, digo, sé que tenemos ya tiempo corto, pero por ejemplo se asigna el dinero o con perspectiva de género, está bien, pero no se audita con perspectiva de género. Ah, caray. Claro, o sea, tú auditas que sí llegó el dinero. Ajá. Pero ¿cómo lo ves? ¿Cumplió el objetivo? ¿Cumplió el objetivo? Esa iniciativa la presenté, la presenté, Ajá. Logré que se aprobara y cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación dice hacer el escrutinio con perspectiva, punto. No. Sin género. ¿Sí? Se les fue. Grosso error, se borró. Sí, un error. Entonces, sí está bien, se aprueba el recurso con perspectiva de género, pero no se audita con perspectiva de género. Muchas veces esta incorporación de la perspectiva de género en la política pública, dado la falta de capacitación de muchas y muchos legisladores, tanto a nivel local como federal, a lo largo y ancho del país, termina en a lo mejor nada más tener en desagregado el dinero, ¿no? Tantos apoyos para mujeres, justo lo que estás diciendo, tantos apoyos para mujeres, que tantas adultas mayores, tantas niñas, pero no tiene un verdadero enfoque de género. No, lo que dice Ivonne, o sea, tienes que hacer una evaluación de los impactos que tiene sobre la población. Pero ¿por qué decía esta? Es que aprueban, pero siempre nos califican en nuestro rol de madre
y de esposa. Sí. Pero no para empoderar a las mujeres. Si tú empoderas a las mujeres, entonces es una mujer empoderada difícilmente es una mujer golpeada. Sí, difícilmente. Claro. Entonces, pero no hay iniciativas de empoderamiento. No, hay iniciativas de protección. Y es correcto, todo lo que va con perspectiva de género se reduce a una acción afirmativa, por ejemplo, no va más allá de lo que a lo mejor muchas otras mujeres necesitan para detonar sus capacidades y sus habilidades. Estructurales, como dice, o sea, no solamente tienes que darle la ley para que no la golpeen o castiguen más al agresor, sino que les des empodérala. De habilidades para el empoderamiento. Ejemplo como el programa, que muchas veces solo, Tiempo de Mujeres solo es para hablar de mujeres y de género, y no, las mujeres sobre todo. No, las mujeres nos metemos a todo. Podemos hablar de cualquier cosa. En todos los temas podemos hablar, y hablando de, bueno, ahora sí, vamos a, antes de que terminemos el programa, esta tercera parte nos encanta porque pues ya sabemos qué hace Ivonne en Movimiento Ciudadano. Déjame decirte que yo a tu presidente de partido todavía como que me da la sensación, nada más eso, para cerrar ese tema de Movimiento Ciudadano. Pero aparte está súper raro, ¿no? Como que la manera de organizacional que tiene Movimiento Ciudadano es distinta pero además, a los partidos. Se está esperando al mejor postor, Ivonne. ¿Cuál es el plan de Dante? Están esperando que caiga por ahí Ebrard y lo puedan abrazar, como dice mucha gente. Ahí empezó. O de verdad sus liderazgos, como son ustedes, tienen la verdadera posibilidad de trabajar la candidatura. Voy a tratar de simplificarlo porque no está sencillo. Pero la elección del 2024 es una elección única en la historia del país. ¿Por qué es una elección única en la historia del país? Porque viene a concretar la reforma electoral del 2007, en donde obliga a los estados a homologar un proceso electoral al 2024. Por eso mi periodo fue de 5 años y 2 meses. Yucatán es de los estados que primero cumplió. Pero vieron estados que patearon la lata y no cumplieron. Entonces el 24 pues ya llegó hasta el próximo año. Es una elección brutalmente grande. Y si les digo, esta sí literalmente es la grande, focaliza pequeñas batallas, grandes victorias. Se van a competir en el 2024, vamos a pensar al revés, en esta parte de deconstruirnos, vamos a pensar al revés. En lugar de decir, a ver, ¿quién va a ser el candidato a la presidencia de la República o la candidata a la presidencia de la República? Vamos a empezar a pensar quién van a ser los candidatos a presidentes municipales. Son 1,874 ayuntamientos que se compiten en el 24. Si le pones sin Veracruz, que son 212. Si le pones... Oaxaca tiene 400 y tantos. Pero constitucionales 300 y fracción. Si le pones los síndicos, porque hay municipios que tienen más de un síndico, y las regidurías, solo a nivel de presidencias municipales tienes 17,772 cargos propietarios, más el suplente, porque tienes que tener el suplente, porque si no, no puedes registrar la planilla. Solo ahí tienes más de 35,000 cargos. Datos interesantes. De esos 1,874 ayuntamientos, en 145 municipios se define la elección presidencial. Uy. Entonces pregúntanos dónde estamos hoy. ¿Buscando al presidente de la República? No, estamos buscando la base, el cimiento que garantice el proceso electoral. Están apostando a las diputaciones fundamentalmente. A las presidencias municipales. A las presidencias municipales. Ahí voy, en la pirámide. Okay. Luego siguen las diputaciones locales. Por primera vez se compiten 30 congresos locales. 1,080 candidatos a diputados, con sus suplentes 2,160. Ahí vamos a pensar al revés como oposición. En lugar de grandes concentraciones electorales, vayamos a las concentraciones electorales pequeñas. Te voy a poner un ejemplo. Quintana Roo, por ejemplo, que no tiene elección por cierto de diputados locales, en un distrito en la zona turística ganas con 731 votos una diputación local. Y tienes un diputado. Un diputado. Pues ¿qué necesitas para esa elección? 21% de participación electoral. ¿Pero qué necesitas para frenar reforma constitucional? Siempre vemos 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de los senadores. No, 50% más uno en congresos locales. Se van a convertir 30. Si nos enfocamos a ganar los municipios y los estados pequeños, Nayarit, Colima, Baja California. Estrategia política pura, ya. Las federales, 500, 1,000 suplentes, o sea, con sus suplentes 1,000. 128 senadores. ¿Y qué pasa si Movimiento Ciudadano puede ganar la primera minoría en 32 estados? Claro. Pudiera tener lista 12 senadores. Es matemática pura, electoral, pero matemática pura. Se compiten 9 gobernaturas. 5 padrones definen la presidencia de la República. Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla y Guanajuato.
2 padrones medianos, Chiapas y Tabasco, y 2 pequeños, Yucatán y Morelos. Aquí, si tú haces un análisis, Ciudad de México brinque, salte, se ponga de cabeza Morena, ya no lo trae. Jalisco, si hacemos las cosas nosotros bien, ya trae Movimiento Ciudadano. Y quedan 2 con un signo de preguntas al aire, Puebla y Veracruz, que no sabemos si con los gobiernos actuales, Cuitláhuac y Barbosa, que en paz descanse, la gente ratificaría su confianza en Morena. Y Guanajuato, que todavía creo que le alcanza aún al PAN. Chiapas y Tabasco, que aquí la apuesta es que no vaya la diferencia como el 18. En Tabasco la diferencia fue de 80-20. Con Quiovites es el 80-20, pero ¿qué pasó en el 18? Andrade, que es un liderazgo, fue por el PRD, Graniel fue por el PRI, y no sé quién, y Floricel por el otro, y así. Si logras hacer que los pesos políticos puedan concentrarse en un mismo sitio, por lo menos contienes en la elección. Y los 2 pequeños, que está Yucatán y Morelos. Las 16 delegaciones de la Ciudad de México, que no las alcanzamos a ver porque nosotros las ponemos como un municipio, pero por ejemplo Iztapalapa y Gustavo Amadero ya lo perdió Morena, ahora gobierna la oposición, e Iztapalapa todavía lo gobierna. Tienen el peso electoral de 6 estados de la República. Entonces, si evitas una madriza, perdón por la palabra, en Iztapalapa, pues si te ponen una madriza en Iztapalapa, no la recuperas de Puebla para abajo, pero si la contienes, puedes ganar de Puebla para arriba. Y Gustavo Madero, quien la tiene perdido. Todo este ejercicio, ¿sabes cuántas candidaturas son? 39,740 y tantos, más él o la candidata a la presidencia de la República. Pensemos al revés, pensemos en el cimiento, que es lo que está haciendo el Movimiento Ciudadano, construyamos la pirámide y la punta va a ser lo de menos. De eso. Pues ahora sí, de quien sabe, nos viene a explicar de manera, ahora sí entendí, ahora nosotros sabemos cuándo van a sacar a su candidato, pues el que sabe, dense cuenta cómo están pensando en la estructura. El presidente está pensando en las diputaciones para hacer las modificaciones antes de irse, ¿no? De sus grandes cambios en el legislativo. Pero Movimiento Ciudadano finalmente tiene toda una estrategia que nos acaba de explicar Ivonne, muy interesante, muy cierto. O sea, me acabo de quedar con la sorpresa de quienes no conocemos este tipo de estrategias para llegar al poder. Pero aún así, Ivonne, pues al parecer las corcholatas, la encuesta, todo lo que ya sabemos, todo parece indicar que finalmente quedaría una mujer por parte de Morena para la presidencia de la República. Ahí a ti se te abran unas posibilidades reales de encabezar esta candidatura para Movimiento Ciudadano, independientemente de toda esta estrategia de base que hagan. Realmente eres un candidato, una candidata fuerte. El de Nuevo León es otro candidato fuerte, y yo creo que ahí, hasta ahí, porque los demás realmente o no están interesados o no les alcanza. Pero ustedes dos sí. ¿Cómo ves? Pues primero hay que construir, para que pueda caminar el vehículo, hay que ponerle las llantas, inyectarles turbocina y ponerles ahí para que pueda correr. Creo que esa es la parte que me toca. El vehículo se está construyendo bien, eso espero. Y si la competencia es de mujeres, pues habremos mujeres en la competencia. ¿Sigues levantando la mano, Ivonne? Más que levantando la mano, hoy tengo la claridad que me toca construir el vehículo, lo estoy haciendo. Y si me toca conducir el vehículo, pues sé manejar, y sé manejar bien. Carreras como Checo me enseñó. Ahí cuando Checo me enseñó. Pero no puedo estar obsesionada como en el 18, decir yo quiero ser la candidata, porque hoy sí estamos construyendo un proyecto en donde se juega mucho más que una aspiración personal. Ya entendimos, así es que pues es una posibilidad real, pero sí hay como manejar el camión. Tú eres trailera. Aparte ya te pusieron camión, ya el vehículo ya es un no es auto, es tráiler. Ivonne Ortega sí sabemos, sabe conducir trailers a toda velocidad. Pues que sea lo mejor, Ivonne, para tu carrera personal, tu carrera política. Y antes de cerrar, tenemos un minutito, cuéntanos de tu bebé. Cuéntanos un poco de él y cuál ha sido pues este trayecto con siendo mamá y siendo política. No, bueno. ¿Qué edad tiene para empezar? Acaba de cumplir 10 años. 10 años. De 2 días ya estaba en Tijuana. Conmigo, o sea, se echó 9 estados en la panza, luego 6 en el chuchú, aquí sí lo van a entender.
Y ahora que ya tiene 10 años, empieza como que a reclamar un poco el espacio de mamá. El domingo que le decía que iba yo a estar, el lunes en Nuevo León, martes aquí, y miércoles pues también voy a Tlaxcala, jueves, me decía como que me hace falta un poco más de tiempo contigo. Uy. Y le digo, pero tú sí sabes qué estoy haciendo, porque siempre trato de explicarle. Desde que estaba así, como Carlota, aunque no sé si se le va a recordar o no, pero siempre le decía, mamá va a salir, mamá va a regresar. Nunca lo he guardado, decirle, encierren la puerta para que yo salga. No, no, siempre me voy y nunca he llorado. Híjole, y me dio un golpe así durísimo porque me dijo, el domingo en la noche, me dijo, yo sé, mamá, que tú estás trabajando para salvar a la humanidad mexicana. No. Es que si me echo unas palabras a la humanidad mexicana y que haya mejor capacidad de vida, alguna cosa así me dijo. Pero yo siento como que nos hace falta tiempo. Híjole. Uy, qué fuerte. Y le dije, vas a ver si no me quiebro ahorita, le dije, oye, le digo, sí, tienes razón. Le digo, estoy tratando de salvar a la humanidad mexicana. Le dije, pero el mexicano o el mexicanito que más me importa eres tú. Le digo, y si eso está lastimando tu corazoncito, le dije, pues con permiso, pero tú eres prioridad. Y esta madurez que tiene Álvaro de decir, mamá, sí lo entiendo, ¿ve? No sabes, fui así como el chavo del 8 a llegar a Nuevo León y le muestro siempre, pero creo que es mi trago de realidad permanente. Es parte de los precios que las mujeres pagamos cuando nos dedicamos a la vida pública, pues veamos aquí el aquí claro está la muestra. Hoy sí le tocó venir a Carlota porque pues hay veces donde las mamás no tenemos con quién dejar a los hijos, o lo que le acaba de pasar a Ivonne con Humberto. Con Álvaro Humberto, donde pues sí se te quiebra la garganta cuando escuchas estas historias de lo que pasamos con nuestros hijos al ser mujeres en la vida pública y ser madres. Ivonne, ha sido un súper placer. Esta es tu casa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Teníamos ahí algunos desagravios pendientes.